Bien, bienvenido a la sesión. Vamos en la sesión de hoy, a resolver dos problemas que tienen carga cortante transversal. En el caso que estamos analizando aquí, es una viga que está empotrada en un extremo, tiene una carga distribuida, una carga puntual y un momento concentrado. Y vamos a trabajar con una sección transversal en forma de T. Bien, pero antes de resolver este problema, vamos a recordar que para una sección transversal, por ejemplo, cuando tenemos aplicado una carga cortante, el esfuerzo cortante en cualquier punto de esta sección se calcula con la fórmula general BQ sobre IT. Recordemos donde V es la carga cortante aplicada. La inercia siempre será la inercia de toda la sección respecto al eje neutro. En este caso, el eje neutro sería Z. Si la carga, vamos a suponer que la carga hubiese estado en otra dirección, supongamos que la carga cortante hubiese estado en E en dirección Z, entonces para esa carga el eje neutro resultaría ser Y. En ese caso la inercia se calcularía con respecto al eje Y. Ok, pero para el caso que explicaba anteriormente, para la carga cortante roja, el eje es Z. Bien, la inercia entonces de toda la sección y T sí será el ancho de la sección a la altura del punto donde yo quiera calcular los esfuerzos. Si yo quiero calcular el esfuerzo aquí, el ancho sería B. De todas maneras, en una sección como esta, el ancho es constante. Y Q, recordemos que es el primer momento de área y se calcula como el producto de toda el área que está por encima o por debajo del punto donde yo quiera analizar los esfuerzos, supóngase que es este el punto, y esa área la multiplico por la distancia que hay del centroide de esa área al centroide o eje neutro de toda la sección. Y recuerden además que esa distribución para una sección rectangular produce un esfuerzo más en el eje neutro que vale 3 medios de B sobre A, y para una sección circular el cortante máximo también está en el eje neutro y vale 4 tercios de B sobre A. Esos dos valores conviene tenerlos presentes por si en algún momento nos pueden ahorrar tiempo. Bien, ahora sí vámonos entonces al problema de hoy. Tenemos una viga empotrada con 3 cargas, un momento y 2 cargas transversales. Tenemos un perfil en T y se nos dan 3 cosas. Primero, el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Segundo, la magnitud y la ubicación del máximo esfuerzo cortante. Y por último, la ubicación y magnitud de los máximos esfuerzos por flexión, tanto a tensión como a compresión. Entonces, vámonos con la estrategia de solución. Primero, siempre tendremos que construir los diagramas de carga cortante y de momento flector en este caso. Vamos a determinar cuáles son las secciones críticas para carga cortante y cuáles son las secciones críticas para momento flector. Es posible que no sean las mismas. Seguidamente vamos entonces a calcular para el caso de cortante cuál es el máximo esfuerzo que se presenta en la viga. Y por último haremos entonces el cálculo de los esfuerzos máximos por flexión, ya sea de tracción y de compresión. Bien, entonces empecemos. Diagrama de carga cortante. Entonces tenemos, recuerden, la viga, empotramiento en la sección C. No es necesario calcular las reacciones. El diagrama de cortante aquí arrancaría con 8 que va hacia arriba, sería constante, y aquí arranca a disminuir por la carga distribuida. Al ser una carga distribuida constante, entonces el diagrama de cortante es lineal y termina en 10. ¿Por qué termina en 10? Porque toda la carga distribuida suma 6 por 3, 18, y con el 8 que yo venía, termino en 10. Entonces el diagrama termina siendo constante y luego aquí variable hasta la 10. Entonces escucho respuesta. ¿Cuál es la sección crítica respecto a la carga cortante? Ok, la sección crítica es la que tenga mayor magnitud, en este caso la sección C, es carga
crítica por cortante. Quiere decir que si esta viga llegase a fallar por cortante, lo hará por el empotramiento. Bien, procedamos con el diagrama de momento flector. Entonces, observen que tenemos un momento concentrado en el extremo A de 18 y por eso arrancamos con 18. Observen que 18 está dibujado hacia abajo, ¿verdad? Una vez que salimos de A, entonces ahora la carga de 8 va a producir un momento que va a ser el resultado de esta carga por el brazo. De tal manera que cuando lleguemos a B, ya la carga de 8 habrá generado un momento de 8 por 3, 24, en sentido contrario al de 8. Por eso llegamos a 6. Bien, de manera que finalmente aquí tenemos en el diagrama de cortante una distribución lineal y entonces aquí tendremos una distribución cuadrática cuyo máximo estará justo donde el cortante se hace 0, ¿verdad? Bien, es importante para efectos de los cálculos posteriores determinar cuál es la ubicación de este punto donde el cortante se hace 0 y donde el máximo donde el flector se hace máximo. Entonces, por favor, con calculadora en mano, ustedes resuelvan por relación de triángulos cuánto sería el valor de H para dejarlo consignado. Por relación de triángulo, por favor, me indican cuánto vale SH. SH estará expresado en pies. Observen que H va a ser una fracción del valor de 3 pies y no es la mitad de 3. 4 tercios. Bueno, o sea, 1/3. Bueno, listo. Ya tenemos el valor de H simplemente para identificar dónde está el punto máximo de flexión. Observen ahora para el diagrama de flexión que tenemos un máximo aquí de 18 y un máximo de 11.3. También observen algo muy importante. Este punto donde el momento se hace 0. En ese punto el diagrama cambia de sentido, digamos de negativo a positivo. Eso quiere decir que la curvatura va a cambiar. Es decir, las fibras que antes estaban en tensión pasarán a compresión o viceversa. Entonces quisiera que analizáramos en este momento, en este primer tramo, digamos el esfuerzo que causa el momento de 18 en las fibras superiores de qué tipo es. Entonces para eso yo analizaría que una vez que yo produzca solamente el momento de 18, esta viga intentaría deformarse de esta manera, ¿verdad? Esa viga la estoy deformando solo por el momento de 18, de tal manera que hacia arriba quedarían las fibras de tensión y por debajo quedarían las fibras de compresión. ¿Eso qué significa? Que el diagrama ha quedado dibujado del lado de las fibras de compresión y las fibras de tensión están del lado del eje neutro hacia arriba. Entonces, después del punto de inflexión, también tendríamos que decir que el diagrama está dibujado del lado de compresión. Así que la atracción estaría en el lado inferior. Bien, vamos a borrar lo que habíamos dicho aquí y entonces reforcemos el tema de la convención que estamos usando para tracción y compresión. Observen que en el tramo que estoy señalando, la compresión quedó abajo. Eso quiere decir que si yo ubico el punto de inflexión aquí, será esta sección, y las fibras que están aquí abajo, que estoy dibujando en rojo, estarán a compresión. Mientras que de ahí hasta el empotramiento, las fibras de arriba son las de máxima compresión. De manera contraria, si yo lo que quiero analizar es los esfuerzos de tracción, entonces tendría que decir que en el primer tramo las fibras de tracción están en la fibra superior. Y en el tramo hasta el empotramiento, la tracción quedó abajo. Entonces, interesante que vean que de un tramo al otro, las fibras que sienten tracción y compresión cambian. Y eso lo debo interpretar del diagrama de momento flector. Bien, en conclusión,
¿cuál sería la sección crítica por flexión? Entonces, escucho opiniones. Entonces uno probablemente podría pensar, bueno, la sección crítica es la sección A porque tiene el máximo momento flector de 18, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta sección D? Esta sección D tiene un momento de 11 que no es muy inferior a esta, pero observen lo siguiente. Analicemos la sección transversal. Esta sección es en T y por lo tanto el eje neutro no pasa por el centro geométrico. Observen que el eje neutro está más corrido hacia arriba que hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que en las fórmulas de flexión, la distancia a la fibra más externa será distinta cuando lo haga hacia arriba que cuando lo haga hacia abajo. De tal manera que como no es simétrico, yo no puedo asegurar necesariamente que la sección que tiene más momento tenga más esfuerzo de tracción o de compresión. Entonces, para casos donde la sección transversal no es simétrica, entonces conviene hacer cálculos en las secciones que tengan momentos elevados. Entonces, es lo que vamos a hacer en esta sesión. Por lo tanto, de momento vamos a considerar que las secciones críticas en flexión son esta de 18 y esta de 11.3. Cuando calculemos los esfuerzos ya sabremos en cuál de las dos están los máximos. Resultado entonces crítica sección C para cortante y para flexión secciones A y D. Entonces vamos a arrancar con el esfuerzo cortante. Nuevamente tenemos los diagramas, tenemos la sección y vamos a calcular el esfuerzo cortante, perdón, me regreso. Vamos a calcular el esfuerzo cortante con la ecuación BQ sobre IT. Sí, Lauren, adelante. A ver, ok, respondo a tu pregunta. La pregunta es, ¿por qué si para flexión vamos a tomar los dos momentos, el de 18 y el de 11, ¿por qué para cortante no trabajamos con 8 y con 10? Entonces, de una vez podemos resolver eso aquí. Observa que BQ sobre IT es la ecuación para cortante. Ah, bueno, reformúlame la pregunta. No, eso. No, bueno, no, si entiendo, la pregunta es sobre el lado del cortante. Para cortante no hace falta identificar el lado. Para flexión sí es importante. Entonces, nuevamente voy a explicar de qué lado quedó el diagrama de flexión, ¿verdad? Entonces, para eso voy a analizar inicialmente solo el efecto del momento de 18. Este momento de 18 que está concentrado aquí en el extremo. Como esto está empotrado aquí en la base, cuando yo aplique este momento flector, miren que voy desde arriba hacia abajo. Quiere decir que voy a flectar la viga, la voy a flectar hacia abajo. Voy a pintarla en un color rojo. La viga, ¿cómo quedaría? Esta sería la flexión que produce el momento de 18. Eso quiere decir que las fibras de arriba son las que se... solamente estoy analizando el efecto solamente en el extremo de 18. ¿Sí? Ok, entonces, solamente por el momento concentrado de 18 generé tensión arriba. Como lo estoy dibujando hacia abajo, quiere decir que lo estoy dibujando del lado de las fibras de compresión. Y el lado de arriba sería las fibras de tracción. El efecto de la carga de 8, pues será contrario. Y eso es la explicación de por qué el diagrama empieza a bajar, porque la carga de 8 empieza a actuar, ¿sí? Pero lo importante es el efecto neto. Quiere decir que el efecto neto de todo es que el diagrama está dibujado del lado de las fibras de compresión. Espero que quede claro eso. Bien, entonces vamos a proceder al cálculo de los esfuerzos cortantes. Necesito que me ayuden. ¿Dónde vamos a calcular el esfuerzo cortante?
El eje neutro lo coge. 10, ¿verdad? Bien, el eje neutro será calculado en la sección, voy a anotarlo aquí, vamos a trabajar en la sección que aquí se llama C, pero en el eje neutro de esa sección. Entonces, voy a reemplazar. ¿Quién es V? Pues V, ya lo teníamos, es 10 por 10 a la 3 libras. El 10 a la 3 es porque la unidad está en kilolibras. ¿Quién es el valor T? El valor T es el ancho de la sección a la altura del punto donde quiero calcular el esfuerzo, o sea, este ancho, que viene siendo 1 pulgada. ¿Qué me falta? Me falta la inercia y me falta Q. La inercia en este caso ya la tenemos dada para facilitar, si lo observan ahí abajo, 47,7 pulgadas a la 4. Por lo tanto, lo único que me hace falta es Q. Q, recuerden que se puede calcular con el área que está por encima o por debajo, dependiendo de dónde esté ubicado yo. En este caso, como yo estoy ubicado justo en el eje neutro, entonces da lo mismo trabajar para arriba o para abajo. En este caso yo me voy a decantar por trabajar abajo porque la geometría de aquí abajo es más sencilla. ¿La ven? Es un rectángulo. Entonces me quedaría mucho más sencillo hacer ese cálculo. Entonces voy a hacer el cálculo ahora de Q. Para eso debo ubicar el eje neutro, perdón, el centroide del área prima. Esto es el área prima que vale 1 pulgada por cuánto de alto. Por 4,4. Y el y trazo prima será esta distancia. ¿Sí? Entonces, el y trazo prima, ¿cuánto sería? La mitad de 4,4. Por lo tanto, el valor de Q termina siendo 2,2 multiplicado por 4,4. Resultado, por favor, me dictan. Eso sale en pulgadas cúbicas. Profe, me dio 9.68. Ok. 9,78. Ahora sí, entonces procedemos a hacer el cálculo del esfuerzo cortante máximo en C. Reemplazo 10 por 10 a la 3, que multiplica a 9,68, que divide a 47,7 y que multiplica a 1. Eso va a salir en PSI. Escucho resultados o leo resultados. Me dice Alberto que 2029, perfecto. 2029 es el esfuerzo cortante máximo en donde se presenta en la sección C, justo en los puntos que pertenecen al eje neutro. Listo. Cortante máximo, eje neutro de la sección C. Ahora vamos entonces a la parte de flexión. Entonces, vamos a trabajar primero con el esfuerzo de tracción, ¿verdad? Y posteriormente ubicaremos dónde está el máximo de compresión. Entonces, para calcular el máximo de tracción, recuerden que habíamos elegido como secciones posiblemente críticas la sección A de 18 y la sección D de 11,3. Quiero que analicemos primero la sección de 18. Recuerden que les dije que el diagrama está dibujado del lado de compresión. Si este es el eje neutro, ¿verdad? Quiere decir que para la sección, digamos A, ¿verdad? Vamos a resaltar que esta es la sección A. Si yo voy a analizar A, quiero que me digan, observen que aquí hemos dibujado de que el borde superior se llama E y el borde inferior se llama F. Entonces ahora quiero que me digan para la sección A, ¿dónde está ubicado el máximo de tracción?
Muy bien. Está ubicado en el borde E. ¿Por qué? Porque dijimos que arriba del eje neutro iba a estar la tracción. Entonces, todo lo que esté de ahí hacia arriba tendrá tracción y por lo tanto el máximo estará en el borde E. Entonces, voy a decir que aquí se da el máximo de tracción, pero en la sección A. Listo. Ese esfuerzo máximo de tracción en la sección A lo vamos a calcular como MY sobre I, donde M justamente es 18. Observen que el 18 está en unidades de kilolibras. Lo paso a libras multiplicando por 10 a la 3, pero también tiene unidades de pies. Entonces lo voy a pasar a pulgada multiplicando por 12. Todo esto que está entre paréntesis viene siendo el momento. Ahora lo voy a multiplicar por Y. ¿Cuál sería el Y en este caso? Este que voy a ilustrar, el eje neutro hasta el borde que me interesa. ¿Cuánto es esa distancia, por favor? Correcto, sería restarle a 7, que es la altura, la ubicación centroide, que es 4,4, o sea, 2,6 sería el resultado. Y lo dividido por el momento de inercia. Este esfuerzo va a salir entonces en PSI. Me dictan, por favor, cuánto sería el resultado en PSI. O me lo muestran. $11,773 PSI. Muy bien. Entonces, en la sección A, perdón, que tengo aquí, ok, aquí, en la sección A encontramos un esfuerzo de tracción de 11,700 en el borde superior. Como quiero calcular el máximo de tracción, también quiero comparar qué es lo que pasa de este lado. Entonces voy ahora a la sección D, ¿verdad? En la sección D voy a trabajar con un color diferente. Vamos a trabajar con rojo. Entonces, en la sección D, observen que la compresión, el diagrama está por encima. Quiere decir que en la sección D, si yo arranco hacia arriba, estoy calculando esfuerzos de compresión. Como aquí me pidieron fue esfuerzos de tracción, debo irme hacia abajo está la tracción. Entonces quiere decir que en el borde inferior, ¿lo ven? En el borde inferior estará el máximo de tracción en la sección D. Entonces, el esfuerzo máximo de tracción en la sección D será igual al momento que hay en D, que es 11,33 por 10 a la 3 y por 12, para hacer la conversión, por la distancia. ¿Cuál sería esta distancia? La distancia del eje neutro hasta el borde inferior. En este caso, es 4,4. Volvemos a dividir por el momento de inercia y ya ahora sí tendríamos calculado el máximo de tracción en la sección D. Ya pueden proceder con el cálculo. Ok, 12,541. Entonces, observen una cosa curiosa. El máximo nos ha dado en la sección D. La sección D es la que tiene, permítanme, y vamos a borrar aquí perdonen que borré todo, pero bueno, lo que quería mostrar era que el máximo se nos está presentando en la sección D, pero observen que en esa sección el momento flector no es el máximo. El momento flector máximo es 18. ¿Y esto por qué se está causando? Porque el eje neutro no está en el centro. Entonces siempre habrá un lado de fibras que está más alejado que el otro. Si esta sección hubiese sido una sección en I, repito, si la sección fuese en I, el eje neutro estaría en la mitad y en este caso no tendríamos por qué haber hecho dos cálculos.
de una vez hubiésemos ido a la sección con máximo momento. Pero como en esta sección, la sección no es simétrica, por eso hicimos el cálculo que ya tenemos ahí. Por favor, para volver a anotar, porque accidentalmente borré, voy a anotar nuevamente, me dictan ustedes por favor el valor de el esfuerzo máximo de tracción. Voy a hacerlo aquí primero en la sección A, para que nos quede aquí registrado. Es el momento de 18 por 10 a la 3 por 12 por 7 menos 4,4 dividido entre 47,7. Y eso nos dio un valor de... Escucho. El máximo de tracción en A. Perfecto, 11.773. Mientras que el cálculo para el esfuerzo máximo de tracción en D lo hicimos fue con el valor de 11,33 por 10 a la 3 por 12 por el centroide dividido otra vez entre 47. Me repiten, era 12.000. ¿12.000 qué? 541. Bueno, muy bien. Entonces ya hemos resuelto el tema del máximo esfuerzo de tracción. Ya teníamos calculado el máximo de cortante y ahora entonces vamos a proceder con el máximo de compresión. Bien, entonces la compresión pues sería prácticamente lo contrario de lo que acabamos de hacer. Recordemos que el diagrama de flexión está una más dibujado del lado de compresión. Por lo tanto, en la sección que tiene a 18, la compresión va a estar aquí en F, porque está abajo. Mientras que para la sección D, que tiene un momento de 11.33, la máxima compresión estará en el borde E. Entonces voy a arrancar a calcular el máximo de compresión justo en esa sección D. Máximo de compresión en la sección D. Entonces, coloco el valor del momento, hago la conversión a unidades y multiplico por Y. ¿Quién es el Y para compresión en la sección D? Entonces sería la distancia que hay del eje neutro hacia el borde superior, que ya sabíamos que era 2,6. Dividimos por 47,7. Por su parte, si lo que quiero calcular es el máximo de compresión, pero en la sección A, entonces utilizaré el esfuerzo de 18, haré la conversión y ahora utilizaré el brazo que hay del eje neutro hacia abajo. En este caso es 4,4 y divido entre 47,7. Bien, entonces podemos proceder a los cálculos y me regalan los resultados. Primero el de la sección que tenemos arriba. 7.410 PSI. Y abajo, 19.924. Bien, la diferencia es bastante grande entre el uno y el otro. ¿Por qué la diferencia es tan grande? Precisamente porque observen que justo en la sección A, en esta sección, coincide que entre las dos secciones, esta es la que tiene más momento. Y además, entre las dos fibras, esta, la que estamos calculando, es la que tiene más distancia al eje neutro. Entonces coinciden las dos cosas y por eso la diferencia se magnifica. Entonces, a modo de resumen, calculamos el máximo cortante que está en la sección C, justo en el eje neutro. Después calculamos el máximo de tracción que nos dio ¿a dónde? Nos dio en la sección D,
en las fibras de abajo. Y ahora calculamos el máximo de compresión, perdón, regreso, el máximo de tracción nos dio en la sección D, en las fibras, sí, en las fibras de abajo, correcto, sí, estaba bien. Y ahora el máximo de compresión se da en la sección A, también en la fibra de abajo. Entonces observen que en la fibra de abajo se presentaron los máximos porque en este punto de inflexión cambia el sentido de las fibras de tracción y compresión. Bien, ese es el resultado del problema. Voy a proseguir al siguiente problema y al final abrimos el espacio de consultas y preguntas. Entonces vamos a resolver este problema. Este va a ser más rápido. Los cálculos ya los tengo desarrollados. Es un problema similar. Aquí se trata de una viga doblemente apoyada, una carga distribuida y dos cargas puntuales. Tenemos una sección transversal que es un tubo en forma rectangular. Y queremos hacer dos cosas. Primero, determinar cuál es el esfuerzo normal y cortante en el punto H de la sección A. De la sección AA. ¿Cuál es el punto H? Obsérvenlo aquí. El punto H está ubicado en el borde izquierdo de la sección a 3 pulgadas del borde inferior. Ese punto H lo vamos a ubicar en esta sección que hicimos un corte aquí. Observe dónde está el corte. Ese corte está ubicado a 4 pies a la derecha del apoyo en B. Esa sería la primera pregunta. Los esfuerzos en el punto H. Y la segunda es cuál es el máximo esfuerzo cortante que hay en la viga. ¿Dónde y cuánto vale? Entonces vamos a la estrategia de solución. Lo primero será construir los diagramas de carga cortante y de momento flector. Posteriormente vamos a determinar cuáles son las cargas que hay en esta sección AA. Y antes de calcular el esfuerzo, vamos a tener que calcular la inercia de toda la sección respecto a su centroide. Y entonces ahí sí procederemos a calcular los esfuerzos en el punto H. Finalmente vamos entonces a calcular cuál sería el máximo cortante en toda la viga, ubicándonos en cuál sería la sección crítica para cortante. Entonces vamos a arrancar con los diagramas de carga cortante y momento flector. Entonces aquí tendríamos que calcular las reacciones y una vez con los valores de reacciones procederíamos a hacer el cálculo del diagrama. En este caso, por ejemplo, vemos de aquí hacia acá, vemos que el diagrama va a ser constante porque aquí no hay más cargas, mientras que si lo analizamos de derecha a izquierda, vemos que de este lado hay una carga distribuida constante, por lo tanto el diagrama de cortante va a ser lineal. Bien, entonces les voy a proyectar cómo quedaría ese diagrama. Entonces, este valor obedece, esa es una pendiente constante y obedece a este 3 kips por pie que tenemos aquí. Este salto que tenemos acá corresponde a la reacción en B. Nuevamente encontramos una carga distribuida constante, o sea que tenemos una pendiente constante y así sucesivamente encontramos saltos donde hay cargas puntuales. Bien, el diagrama de momento flector. Entonces sería este, en aquellos tramos donde tenemos cortante lineal, tendremos momento flector cuadrático, ¿verdad? Y donde tendremos constante la carga cortante, tendremos lineal momento flector. Observemos una vez más hacia qué lado está dibujado el diagrama de momento flector, de las fibras en compresión o de las fibras en tracción. Analícenlo ustedes y me cuentan. Entonces, para eso podemos hacer cualquiera de los dos análisis que voy a hacer. Por ejemplo, voy a analizar el efecto que tiene la carga de 12 que estoy dibujando ahí. El tramo EF, debido a la carga de 12, se va a flectar de esta manera. Quiere decir que la fibra que se tracciona es la de arriba y las fibras que se comprimen son las de abajo. Si el diagrama está dibujado abajo, es porque está dibujado del lado de las fibras de compresión. De la misma manera podríamos analizar el efecto entre A y B y veríamos
que la flexión sería como la estoy dibujando. O sea, nuevamente la tracción por arriba y la compresión por debajo. O sea que podemos concluir que el diagrama está dibujado del lado de las fibras de compresión, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que entre estos dos puntos, que son los puntos de inflexión, si yo hiciese un traslado de esos puntos acá a la viga, supongamos que esos dos puntos están por aquí, ¿verdad? Entonces, entre esos dos puntos que he marcado, que son los puntos de inflexión, observen que las fibras de compresión están arriba. Entonces, si yo quisiera resaltar cuáles son las fibras que van a quedar en compresión, la máxima compresión estaría aquí, ¿verdad? Y la máxima tracción abajo. Y si fueran en los tramos a los costados, entonces ahora la compresión se baja. La compresión estaría aquí abajo o aquí abajo. Bueno, listo. Entonces, como vamos a trabajar inicialmente solo con la sección AA, entonces yo de los diagramas voy a sacar el valor de cortante y el valor de momento que corresponde para esa sección. Aquí los tenemos. Entonces, esos son los dos valores que voy a usar para el cálculo de los esfuerzos en la sección AA. Bien, recuerden que nos pidieron calcular los esfuerzos en el punto H, pero para eso necesito yo el momento de inercia de toda la sección. Ese momento de inercia lo puedo calcular como una regla de dos rectángulos, el rectángulo mayor menos el rectángulo menor. Y eso es lo que he hecho aquí. Cada uno de los rectángulos tiene la forma de un doceavo de la base por la altura. Entonces aquí tengo la resta de los dos rectángulos, cuyo resultado son 771.08 pulgadas a la 4. Ya teniendo la inercia, voy a proceder a calcular cuál es el esfuerzo normal que hay en el punto H. El esfuerzo normal lo voy a calcular con la ecuación general de flexión MY sobre I, donde M, recuerden que para la sección AA era 60,9 kilolibra pie. Entonces voy a reemplazar aquí qué valor de Y voy a usar. La Y sería la distancia que hay desde este eje neutro central hasta el punto H. Observen la figura y me dicen cuánto sería ese valor de Y. A ver, ¿cuánto sería la distancia? Listo. Correcto, sería 5. ¿Por qué? Porque la mitad es 8 menos el 3 es 5. Entonces reemplazamos. Aquí tengo un momento de 60,9, 10 a la 3 y 12 para pasarlo a libra pulgada. Multiplico por Y, que es 5, y divido entre la inercia que ya teníamos calculado. Resultado, 4.740 PSI, ¿verdad? Ah, bueno, pero ¿cómo así que vamos a decir que es de compresión? ¿Por qué estoy diciendo que es de compresión? Recuerden que estamos en la sección AA. Y si nos vamos al diagrama que teníamos, observen dónde está la sección AA. Está aquí, ¿verdad? Si yo bajo en el diagrama, estoy ubicado en el 60.9. Observen que el diagrama está dibujado del lado de la fibra de compresión. Como el diagrama está hacia arriba, quiere decir que los puntos que estén por encima del eje neutro son sometidos a compresión. Por esa razón, estoy afirmando que como el punto H está por encima del eje neutro, pues su esfuerzo es de compresión. Bien, me voy ahora al esfuerzo cortante en H. El esfuerzo cortante en H lo voy a calcular con la fórmula BQ sobre IT, donde ya yo sé que el valor de cortante es 27,6. Esa es la sección AA. Ahora bien, voy a analizar el punto H. Para poder calcular el Q del punto H, entonces debo coger toda el área que está por encima de la altura del punto H. Esa área la he dividido en una sección azul y dos secciones amarillas, ¿verdad? Bien, en este punto quisiera recordarles que el Q es el producto de Y trazo prima área prima, pero a su vez el Y trazo prima
se calcula más o menos así como la sumatoria de los y trazos A sub i entre la sumatoria de los A sub i. Esta sumatoria de los A sub i es realmente el mismo A'. De manera que cuando yo esto lo reemplace en la ecuación, esta A con esta se van a cancelar y va a quedar que el Q es la sumatoria de los y sub i A sub i. Y esa es la ecuación que yo voy a usar. Es decir, no voy a calcular el centroide de las tres áreas, solamente voy a ir calculando el centroide de cada una y lo voy a multiplicar por su respectiva área. Como estas dos áreas amarillas son iguales, las voy a trabajar de forma unida y voy a multiplicar por 2. Bueno, entonces procedemos a calcular el Q y observen que aquí he colocado, miremos el primer término, corresponde al área azul. ¿Verdad? Corresponde al área azul. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí está el área azul tiene un ancho de 12 y una altura de 0.375. Aquí lo tienen, 12 por 0,3. Y la distancia que hay desde este eje neutro al centroide del área azul es 781. Entonces, esta es la contribución a Q del área azul. Y después le meto 2 veces la contribución del área amarilla. Entonces, el resultado es 47,58. Ese resultado ahora me lo llevo a la ecuación general. Reemplazo el valor de V, el valor de Q, el valor de I. Y observen algo muy, muy interesante y es importante que lo aprendan. Este señor es el valor de T, es el ancho. Observen que el ancho aquí es solamente 0,375. Pero el ancho que se mete en la expresión no es este ancho, es todo el ancho que tenga acción a la altura de H. De manera que si yo trazo una línea por aquí, yo estoy cortando tanto este espesor como este. De manera que el ancho que voy a colocar aquí es 2 veces el espesor. Por eso lo coloqué aquí, 2 veces el espesor. Bien, entonces si hacemos ese cálculo, obtenemos un resultado de 2.270 psi. Ese sería el esfuerzo cortante en el punto H de la sección AA. Bien, vamos a proceder ya a la pregunta final, que era calcular cuál es el máximo esfuerzo cortante en la viga. Recuerden que lo que acabo de hacer es calcular en la sección AA un punto H. Pero ahora ya no se nos pide esta sección, se nos pide toda la viga cuál es el máximo esfuerzo cortante. Para eso me voy a ubicar en la sección donde haya más cortante. En este caso coincide con el apoyo en B. Por lo tanto, el valor de cortante con el que voy a trabajar es el de 39,60. ¿Sí? Ahora bien, si en la sección B se presenta el máximo cortante, ¿en qué parte de la sección se presenta el esfuerzo cortante máximo? Entonces, recordemos que siempre el cortante máximo estará en el eje neutro. Entonces, aquí he dividido toda la sección en dos, de manera que el eje neutro atraviesa cualquier punto que pertenezca al eje neutro, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, tiene esfuerzo cortante máximo. Entonces, procedemos a utilizar la ecuación general, pero para estos puntos, ya no para el punto H, sino los puntos del eje neutro. O sea que debemos recalcular el valor de Q. Ahora Q lo voy a calcular con todo el área amarilla. Hacemos exactamente lo mismo, divido esa área en 3 y procedo con el valor de Q. Ya tengo aquí el valor de Q para el área amarilla, cuyo resultado me dio 56,95. Observen que este Q en el centro me está dando mayor que el Q que me había dado en H. ¿Por qué? Porque estoy más cercano, en este caso al eje neutro, estoy en el eje neutro. Recuerden que si yo me alejo del eje neutro y voy hasta el borde, aquí el Q sería 0. Siempre que me acerque más al eje neutro, los valores de Q van a ser mayores. Bien, entonces el valor máximo de Q en el eje neutro es de 56,95. Ahora sí voy a proceder a reemplazar los valores en la expresión. El valor del cortante, valor de Q, valor de la inercia y recuerden nuevamente 2 veces el espesor porque es el ancho
a la altura del eje neutro, ¿verdad? Eso resultaría en un valor de 3.900 PSI, ¿verdad? Bien, de esta manera hemos calculado el máximo esfuerzo cortante que hay en toda la viga. El resultado se debería acompañar diciendo que este esfuerzo cortante de 3.900 se presenta en la sección B, en la sección del apoyo B, justo en los puntos que pertenecen al eje neutro de la sección. Bien, con eso hemos terminado la solución de este problema. Espero que todo haya quedado claro.